presentar al doctor Fernando Barrios. Él es presidente de la Universidad Continental. Adelante, doctor Barrios, con su presentación. Muchas gracias. ¿Observan mi pantalla? Afirmativo. Muchas gracias. Bueno, un saludo cordial y muy afectuoso a todos los expositores. Por supuesto, de manera especial al doctor Cachay, que deja la posición, y un saludo afectuoso y los mejores deseos de éxito a la estimada y apreciada doctora Geis Ramón. En una breve reunión de distribución de trabajo con José Dextre, quedamos en que efectivamente él hacía la presentación muy buena que ha realizado y se me encargó a mí, como miembro del Consejo Directivo de FIPES, más bien darle un enfoque un poco distinto, vinculado a la misión fundamental de la universidad, siendo fiel al título de este evento, Retos de la Educación Peruana en el Bicentenario. Es así que necesariamente tengo que comenzar mi presentación hablando de las tendencias en el futuro del trabajo y el capital humano. Esta primera lámina muestra un trabajo realizado por el TEC de Monterrey y la consultora Deloitte. ¿Qué entorno y transformaciones se avecinan en las organizaciones? Hay que entender que las universidades tenemos como función misional primordial servir a la sociedad formando o desarrollando capital humano, no solamente para el empleo, sino también para el emprendimiento. Y efectivamente estamos en una época de muchos cambios y sin duda el futuro del trabajo será distinto al como lo hemos conocido. Sin duda, el primer tema es: crece la fuerza laboral alternativa, el trabajador por cuenta propia, sobre todo en un país como el nuestro, donde más del 70% de las personas tienen autoempleo, o llamados freelance. Este ha crecido y se ha generalizado. Se deben mejorar y crear las mejores prácticas y plataformas para este tipo de trabajo. Igualmente, hay lo que se conoce el nacimiento de los supertrabajos. Las organizaciones tenemos que rediseñar y crear roles que combinen características tradicionales y al mismo tiempo aprovechemos la productividad y la eficiencia que nos proveen hoy en día las innovaciones tecnológicas. También es importante tener presente el liderazgo con habilidades tradicionales combinadas con la del siglo XXI. Se requieren líderes o personas en las organizaciones con habilidades tradicionales, pero que se adapten a continuos cambios, que puedan aceptar la ambigüedad y la incertidumbre, además que entiendan y administren tecnologías digitales, cognitivas y basadas en inteligencia artificial. Vamos a ser muy recurrentes en este tema de inteligencia artificial porque hay un famoso libro del presidente de Northwestern University, Josep Aoun, fabuloso Robot Proof. Es decir, que la formación hoy en día tiene que ver efectivamente que vamos a convivir con sistemas robotizados y con inteligencia artificial en cada una de nuestras profesiones y actividades. También, este estudio señala que se necesita una experiencia laboral más humana. Los empleadores tenemos que ser capaces de comprender las aspiraciones de los trabajadores y, por otro lado, conectar el trabajo de los empleados con el impacto que tienen en la organización y en la sociedad. Asimismo, el rendimiento organizacional basado en la colaboración, ya no solo en las jerarquías, sino fundamentalmente en el trabajo colaborativo y de equipo, que es como hoy trabajamos. Igualmente hay una expectativa legítima y creciente por recompensas laborales más justas. Para motivar a la gente, las organizaciones tenemos que desarrollar recompensas que respondan a expectativas y necesidades particulares de los trabajadores. Es necesaria una mejor comunicación y una relación adecuada con los empleados. Igualmente, se prevé inclusive un mejor reclutamiento en base a tecnología. Las organizaciones debemos considerar cómo acceder al talento movilizando recursos internos, encontrando personas en la fuerza laboral también alternativa por proyectos y aprovechando la tecnología para aumentar la productividad. Sin duda, nos queda muy claro a todos los que tenemos que ver con el ambiente o el mundo universitario, la validez cada vez más presente del aprendizaje a lo largo de toda la vida. La evolución de los trabajos existen nuevas habilidades. El aprendizaje se está convirtiendo en una actividad permanente e integrada con el trabajo. No separada, sino integrada.
Las empresas requieren una cultura que incentive el aprendizaje continuo y un enfoque a ayudar a las personas a identificar y desarrollar habilidades nuevas. Asimismo, es importante actualizar el talento en las propias empresas. Las organizaciones deben ofrecer a sus colaboradores oportunidades de crecimiento en todos los niveles, no solo gerentes y líderes de equipo, sino a todos los trabajadores transversalmente, y la tecnología puede facilitar la movilidad de empleados entre funciones, trabajos, proyectos, así como desplazamientos de manera geográfica. El concepto de locación geográfica, sin duda, hoy en día se ha perdido. Uno puede realizar trabajos desde cualquier lugar y en la práctica ya no existen esas fronteras, inclusive para el mundo universitario. Tecnología de recursos humanos enriquecida. Reitero, siempre aplicando o repensando estrategias de recursos humanos en función de los cambios que hay en el futuro del trabajo. Hay otro estudio también muy importante hecho por Gartner Group, que como todos sabemos es una consultora mundial muy prestigiada, y que señala cuáles son las implicancias a largo plazo de la pandemia en función del trabajo y los recursos humanos, con los que tenemos que ver y estamos intrincados como sistema universitario. Hay tendencias que están siendo aceleradas. Más empleados que trabajan de manera remota. Mayor uso de datos para el monitoreo del desempeño. Ya no tanto la presencia física, sino la evaluación en base a datos del monitoreo de los encargos o los criterios o los KPIs, como se llaman, de cada uno de los trabajadores. El rol preponderante como expectativa del empleador en el bienestar financiero, físico y mental de sus colaboradores. Y mayor contratación de trabajadores eventuales. Sin duda eso es cada vez más presente. Hay también nuevos impactos. Las habilidades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos. Ya no solo habilidades cognitivas, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer bien como sistema universitario, sino Human and Digital Skills. Habilidades digitales, habilidades humanas. Algunos empleados encuentran el trabajo más humanizado en esta crisis, disponen más de su tiempo, pueden estar con su familia, hacen la labor en función del tiempo que disponen y desde sus casas, pero otros lo encuentran deshumanizante. Ahí está la dicotomía. La respuesta a la crisis distingue a los empleados de primer nivel, quienes estamos comprometidos con el empleado y quienes no. Y sin duda también hay un efecto que es el efecto péndulo o transición. Sin duda, esta situación post-COVID nos está originando una transición en el diseño de las organizaciones. Antes estábamos acostumbrados a diseñarnos para la eficiencia, pero hoy en día nos rediseñamos para la resiliencia, la adaptación al cambio, la flexibilidad. Sin duda también se incrementa la complejidad organizacional. Hay que hacer muchos procesos de readaptación, tenemos que desarrollar nuevos recursos y nuevas formas, nueva propuesta de valor, y también implementar nuevas plataformas, y sin duda, reitero, hoy en día la competencia a través de los medios digitales, inclusive para servicios de educación, ya no solo están localizadas en el país. Hace mucho tiempo los posgrados se pueden acceder sin distinción geográfica, pero cada vez más educación continua y ahora mismo hasta profesiones. Creo que habiendo hablado un poco sobre el futuro del trabajo, el empleo y el talento, la fuerza laboral, dice un estudio del Foro Económico Mundial del año pasado, un estudio realizado en 26 países y también en el Perú, señala que el 50% de los trabajadores necesitarán reeducación. Por ejemplo, señalan que para el 2025, sin duda, habrá un desplazamiento. Habrán 85 millones de trabajos que se prevén en estos 26 países se perderán. Pero a la vez también es una gran oportunidad esta transformación digital, porque se crearán nuevos 97 millones de trabajos en función de la nueva división del trabajo existente. Señalan también que el 40% de las habilidades básicas de los trabajadores tendrán que cambiar para que estos permanezcan en sus lugares de trabajo. Los líderes empresariales manifiestan, en 94% de ellos, que los empleados adquieran nuevas habilidades de trabajo y
en cuanto a formación de capital humano, 39%, dijeron los encuestados, esperan que este se ofrezca internamente dentro de las empresas, no externamente. Y el 16% a través de plataformas de aprendizaje y 11% a través de consultores externos. Otro aspecto importante del mismo Foro Económico Mundial del 2020 es esta gráfica que nos enseña los empleos del mañana. Y es importante tocar en este foro porque se habla de retos. Sin duda, necesitamos pensar cuáles son las tendencias de las profesiones del mañana. Seguramente hay muchas profesiones que ni siquiera conocemos hoy en día, pero el Foro Económico Mundial ha dividido en 7 clústeres profesionales que ganan preeminencia en el mercado laboral ya el 2020 y de manera creciente en los siguientes años. La primera, la economía del cuidado, care economy. No solamente salud, enfermería, nutrición, sino todo lo que tiene que ver con well-being, el buen vivir. Otra área o clúster de profesiones está vinculada a data e inteligencia artificial. Otra a ingeniería y cloud computing, otras tantas a lo que es economía verde, ¿no? Sostenibilidad de agua, energía, ambiente. También es importante y se revalora las profesiones que están dirigidas a las personas y a la cultura, al humanismo. También el desarrollo de productos y ventas y marketing y contenidos. Esos son los porcentajes que ustedes pueden observar en la lámina. Dicho esto, quiero referirme a un evento que se desarrolló esta misma mañana y una presentación del doctor Jorge Mori, que como todos sabemos es el director general de la Educación Superior Universitaria, en un evento que organizó la Universidad Continental conjuntamente con UNED, la Universidad de Educación a Distancia de España, que como ustedes saben es una de las más antiguas del mundo, es la más importante en Europa y que tiene, digamos, muchas vinculaciones también con nuestro país. Él mostró esta gráfica que la he tomado para situarnos en el contexto nacional. Yo voy a ir transitando entre contexto nacional y contexto internacional en esta breve presentación, y señala que en marzo del 2020 tuvimos que transitar, algunos abruptamente, otros más lentamente, con menos o más dificultad, a lo que él llamó la educación remota de emergencia. Sin embargo, él señala que el Ministerio de Educación y el propio SUNEDU, el gobierno, intervinieron, por ejemplo, para dar algo de financiamiento a las universidades públicas para lograr esta adaptación. Las universidades privadas, algunas estaban más preparadas o menos preparadas, pero esto no queda ahí. El Ministerio de Educación manifiesta que se ha dado también normativa sobre educación virtual, pero también señalan que esto no quedará ahí. Están trabajando algo que ellos llaman, y me parece sumamente valioso, más alineado con lo que está sucediendo en el mundo, que es transformación digital de las organizaciones. Que no tiene que ver solo con plataformas educativas, sino que tiene que ver con toda una orientación de procesos, tecnología y cultura orientada hacia la transformación digital. En ese contexto, dado que estamos camino a una transformación digital, más rápido que tarde, ¿cuáles son los desafíos claves a los cuales nos enfrentamos como universidades? A ver, acá hay datos internacionales, algunos nos podemos ver reconocidos en ellos y otros que podrían ser, digamos, más nacionales y que por supuesto con mayor pertinencia nos podemos ver reconocidos también en ellos. Cada vez es más desafiante atraer nuevos estudiantes. Hay mucha data que en Europa y en Estados Unidos, inclusive en países desarrollados del Asia, el número de estudiantes interesados en estudiar educación superior cada vez es menor. La matrícula total de estudiantes universitarios disminuye a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, sobre todo en estudiantes tradicionales, lo que se llaman estudiantes que transitan del colegio inmediatamente a la universidad, ¿no? Y en la modalidad presencial. En el Perú aún tenemos una oportunidad por la baja penetración o cobertura que señaló José Dextre, depende cómo se mida, 20, 30% de 18 a 24 años, o como se quiera medir, o solo en universidades o también incluyendo institutos, pero esta oportunidad es debido básicamente a la baja penetración, a
a la intervención de la universidad privada, que ha contribuido tanto en la oferta, no solo en Lima, sino sobre todo descentralizada, habiendo contribuido al desarrollo económico, proveyendo capital humano adecuado, sino somos beneficiados por el bono demográfico, que como todos sabemos, algunos economistas dicen que se acabará en el 2030. Otro aspecto importante es que las familias y estudiantes reevalúan cada vez más, son más conscientes del valor y el retorno que tiene la educación superior. Lo que llaman los economistas el costo de oportunidad o el retorno de la inversión. En el mundo hay mucha data que señala que en algunos casos, egresados de algunas instituciones o de algunas carreras tienen retorno de su inversión de tiempo, energía y dinero y esfuerzo nulo o muy bajo. De hecho, en el Perú, hace muchos años, catedráticos de la Universidad Pacífico, el apellido no recuerdo ahora, pero es inclusive amigo y muy conocido, hizo un estudio sobre el retorno de la educación superior en el Perú. Otro aspecto es que hay menor o nula dinámica, como se ha señalado, debido a restricciones regulatorias para creación de nuevos programas, filiales, modalidades. En suma, existen muchas dificultades para la ampliación de esta oferta para ser inclusivos y sobre todo diversos, porque el país es muy diverso. Hay una poca comprensión de la necesidad de crear oferta flexible, vinculada con la anterior, modular, escalable, reconocimiento y certificaciones de competencias laborales, microcredenciales o badges, que son hoy día parte de la educación universitaria. Ya no es solo la formación tradicional como la conocíamos, sino incorpora reconocimientos inclusive de carácter o competencias laborales. Otro aspecto importante que se menciona es que algunas universidades o instituciones de educación superior luchan por retener y graduar estudiantes a tiempo. Tasas elevadas de no culminación de carrera, o alto o bajo cohorte, como se mire, por motivos económicos, académicos, socioemocionales. Hay un elevado dropout, como se mide internacionalmente. Con la pandemia se hace más evidente las brechas socioeconómicas y la brecha digital. Quienes podían continuar o tenían que dedicarse a ayudar al ingreso familiar, o quienes tenían acceso o no tenían buena conectividad. También los modelos educativos estándar que no responden a crecientes necesidades de diferenciadas. No todos quieren estudiar de la misma forma. Para muchos estudiantes, la educación no es su principal actividad. Trabajan o tienen familias, a veces tienen 2 trabajos, o a veces no pueden asistir a clase todos los días. Por lo tanto, los modelos educativos estándar no sirven hoy en día. Tienen que atenderse necesidades diferenciadas. Finalmente, las universidades se enfrentan crecientes gastos, caída de ingresos y recortes presupuestarios. Los señores rectores de las universidades públicas lo han manifestado con absoluta claridad y son insistentes en esto con toda razón. Las universidades públicas en algunos países sufren recortes presupuestales o trabas de gasto, como se ha manifestado, o son presupuestos insuficientes. Ya escuchábamos a alguien, por ejemplo, que no podía o había perdido por recursos ordinarios o directamente recaudados montos sumamente importantes. Eso es muy grave. Los apoyos coyunturales que se han dado en respuesta a la pandemia podrían no continuar por restricciones presupuestales y no ser sostenibles en el tiempo, lo cual puede crear un problema. Muchas universidades se plantean hoy en día en el mundo, está muy claro, el año pasado se informó en esta revista Higher Education que habían 16 universidades en Estados Unidos que tendían a consolidarse, muchos vendiendo activos no esenciales. Ayer mismo salió un artículo que una universidad que tenía una cantidad inmensa de acres, estaba vendiendo parte de eso, asociándose con desarrolladores privados para destinar esos recursos a algo esencial, que era enfocarse en generar valor directamente al estudiante. Porque inclusive sostener o mantener esos activos resultaba absolutamente improductivo. Y había un replanteo de qué activos son los que vamos a usar, ¿no? En una situación post-pandemia. También es importante señalar que la educación híbrida, que es distinta a la simultánea, presentará desafíos presupuestales. La simultánea se está dando en muchas universidades en posgrado y ahora también en pregrado. Nos vamos a encontrar seguramente con una regulación el próximo año, donde se regule esto, que es que un profesor dicta en un salón de clases a algunos alumnos que van voluntariamente de manera presencial o por el aforo,
y hay otros que están asistiendo de manera remota, o laboratorios. Eso vamos a observar seguramente sin ninguna duda. Otra información que podría resultar útil en este evento son las tendencias y tecnologías claves para la educación superior. Todos sabemos que EDUCAUS es un tanque de ideas, un think tank importante y elabora un reporte anual. Y en su reporte del 2021, reciente, sobre Teaching and Learning en educación superior, señala que hay tecnologías claves y prácticas claves que han llegado para instalarse. La primera, y recurrente, como he mencionado, es la inteligencia artificial. Segundo, los modelos de cursos híbridos y blended. El tercero, el Learning Analytics, clave hoy en día para poder tener modelos predictivos de selección de estudiantes, de acompañamiento de estudiantes, de quienes están en riesgo, de cómo focalizar apoyo hacia ellos y finalmente medir logros de aprendizaje. La microcredencialización, que tiene que estar inserta en las nuevas currículas, o de lo contrario, validarlas, reconocerlas como válidas, y el inmenso mundo que hay de recursos abiertos hoy en día. Hoy en día, un profesor tiene la posibilidad de acceder a millones de recursos abiertos para mejorar su entrega de clase. Es absurdo que solamente muestre una PPT. Tiene videos de alta calidad que seguramente desarrollarlos directamente o en la universidad sería una pérdida de tiempo o demandaría una curva de experiencia y una inversión que no es pertinente. El rol del profesor cambia porque combina recursos de todo tipo. Y hoy hay abiertos y que inclusive no solamente, digamos, son interoperables entre unos y otros, sino ayudan a medir trazabilidad. También hay un reto importante por acreditar el aprendizaje online de calidad. Ersan Yang también tiene un buen texto que se llama Si pueden las universidades de hoy en día liderar el aprendizaje del mañana. Y presenta estos 4 escenarios. No los voy a leer en consideración al tiempo, pero presenta estos 4 escenarios. ¿Cuáles son los probables escenarios para el sistema universitario? De crecimiento, 1, seguramente generado no solamente por los alumnos tradicionales, sino los adultos o los estudiantes que trabajan, no estos tradicionales que migran inmediatamente del colegio a la universidad. También puede haber otros motivos, no los voy a leer, queda la presentación. Habrá un escenario también de restricción, sin duda porque las universidades ya no vamos a tener solos el monopolio de la titulación, porque las empresas u organizaciones también están crecientemente brindando formación que es muy valorada por las propias organizaciones, la propia industria hoy en día. También hay un escenario de colapso. Podría ser, como sucede en Estados Unidos, donde el crecimiento de los precios de estudiar educación superior son tan grandes que cada vez son menos posibles de asumir por los estudiantes y sus familias. Y el escenario que, por supuesto, tendríamos que ver con mayor atención y como un reto, es el de transformación, en una situación como la que vivimos, ¿no? Sin duda, se habla del cambio climático, los adelantos tecnológicos, pero también de una nueva demanda que tiene la sociedad hacia nosotros, vinculadas con la responsabilidad social, no solamente vinculada a brindar profesionales, sino a impactar positivamente en la sociedad con nuestros stakeholders. Responsabilidad social efectiva y atención a la diversidad. No un solo molde, sino moldes diversos. Por eso, muy bien decían todos los rectores y también José Extre, que hay que atender y observar la diversidad. Para ir terminando, creo que esta lámina puede sintetizar lo poco, bien o más o menos que se haya dicho, pero hay una oportunidad a largo plazo que la disrupción digital, en este concepto que señaló el Ministerio de Educación, que vamos hacia la transformación digital, lo cual me parece positivo, porque Colombia ha hecho un acuerdo con las universidades de transformación digital, Chile también y otros países. Qué bueno que acá estemos apuntando a lo mismo, ¿no? Para impulsar un valor significativo entre instituciones de educación superior en todo el mundo durante los próximos 10 años, a medida que los programas educativos y los procesos administrativos
continúen digitalizándose. Respondiendo a cambios necesarios, eventos globales como el COVID han demostrado la importancia de las tecnologías digitales para permitir la continuidad y sostenibilidad de la educación superior. Los estudiantes hoy en día tienen experiencias digitales en todos los aspectos de su vida diaria, el transporte, para pedir comida, para reservar o para el entretenimiento, en la banca, que los ha llevado a esperar lo mismo, la misma experiencia en su relación educativa con nuestras instituciones. Igualmente, cambiando los modelos de operación. La tendencia en la industria señala una creciente demanda de opciones de títulos accesibles, microcredenciales y cobertura sobre la brecha de conocimientos, reconocimiento hasta de competencias laborales. Los cambios demográficos y la evolución de la fuerza laboral significan que la educación es ahora más relevante para los que buscan aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se espera que las instituciones de educación superior preparen a los estudiantes para el futuro laboral, incluyendo carreras que no puedan existir hoy en día, inclusive en la actualidad. Por eso, no necesitamos una regulación restrictiva, sino una regulación promotora, que es lo que también lo ha señalado el Ministerio de Educación, y hoy día en la tarde en una reunión que tuvo FIPES con el superintendente, nos gustó que apuntaban lo mismo. Este tema acá, ¿no? La innovación en la educación superior no es una opción, es esencial. Y las reflexiones finales, me gusta siempre citar a Clyde Christensen, este profesor de Harvard, que escribió este monumental libro Innovative University hace casi 10 años. Clyde Christensen, a propósito, murió hace poco. La innovación en la universidad, ¿no? Lo más importante es que señala que si las universidades siguen haciendo una práctica de gestión estándar, mejorando su producto educativo y dando más de lo que solo quieren los clientes sin mirar o mirando a la competencia para emularla, eso podría llevar al fracaso, como ha llevado a muchas empresas, como se detalla en su libro El dilema del innovador, porque hoy en día se puede pasar por alto lo que sucede debajo de ellos. Es probable que estén ocurriendo dos cosas ahí, que uno es el crecimiento del número posible de consumidores que no puedan pagar ofertas o que no les convenga el modelo rígido, inflexible que tenemos, y que otros competidores, no solo nacionales, sino internacionales, puedan estar aprovechando. Finalmente, hago presente este libro de Michael Crow, presidente de Arizona State University, que es un bestseller reciente, La Quinta Ola, que es la referida a la evolución de la educación universitaria. Señala que tenemos que construir una plataforma de aprendizaje permanente que permita a una persona entrar y salir de entornos de aprendizaje fácilmente a lo largo de su vida y la carrera. La pandemia representa una rara pero estrecha ventana de oportunidades para reflejar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, dice Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial y autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. Se necesita agilidad e innovación, no solo de universidades, sino también de la regulación y de un ecosistema nacional que promueve el desarrollo. No vamos a regresar, pues hemos coincidido todos, a la normalidad del 2019. La realidad es y será crecientemente diferente. Muchas gracias.